Ponte cómodo y goza de mi lectura. Amor prohibido, escrito por Shaloba y narrado por Mayra Solís de Jesús para su canal Azul Zafiro, marzo 2025. Capítulo 29, parte 1. ¿Dónde están los niños? El cuerpo entero de Candice temblaba. Era un milagro que no cayera desmayada en ese momento. Apretó sus manos en puños buscando fuerzas para avanzar, pero no pudo. Simplemente sus piernas se negaban a continuar. Sus ojos se anegaron en lágrimas al distinguir entre el fuego y los escombros la silueta de Terrence. Por momentos sentía que el aire nuevamente no llegaba a sus pulmones, pero esta vez se resistió a caer. Como pudo, avanzó entre las cenizas de lo que un día fue la imponente mansión Arlight hasta llegar donde estaba Terrence. El hombre estaba con la mirada perdida, ni siquiera se había percatado de la presencia de Candice, solo se aferraba a la maltrecha cobijita que sostenía entre sus manos. Sus azules zafiros, apagados por el dolor, lloraban con amargura, pero paradójicamente su boca esbozaba una mueca similar a una media sonrisa. Y es que su cerebro estaba bloqueado. En ese momento solo podía escuchar la dulce risilla de Sofía mientras su mente proyectaba imágenes de ella. Recordaba la primera vez que la sostuvo entre sus brazos. Su dulce sonrisa desdentada la visualizó corriendo por los jardines de su recién comprada casa, queriendo trepar un árbol a como diera lugar para ver una ardilla o cavando hoyos junto a Jimmy y a su perro. Cada una de las travesuras que recordaba de su pequeña provocaban en él risas que terminaron convirtiéndose en carcajadas llenas de dolor, estremeciendo a todos los que observaban la dolorosa escena. Bomberos, rescatistas, policías y paramédicos no hallaban palabras de consuelo ante semejante cuadro. Optaron por dejar que el hombre se desahogara y llorara su tragedia. Ella se dejó caer a su lado, pues sus piernas ya no la pudieron sostener un segundo más. Tomó las manos de aquel hombre que por nada del mundo quería soltar la cobija y las juntó a las suyas para apretar junto con él la chamuscada prenda. Las escasas fuerzas de ellos cedieron ante el dolor y simplemente se abrazaron para dejar que sus almas agónicas lloraran por su pérdida, clamando al cielo el nombre de su hija en medio de un grito desgarrador. Cartwright, el corpulento jefe de bomberos, veía desde lejos la triste escena. A pesar de los años de servicio que llevaba a cuestas, siempre ese tipo de situaciones terminaban por quebrarlo. El hombre no se acostumbraba a mirar con indiferencia el terrible sentimiento de pérdida de un hijo y mucho menos se resignaba a que todo quedara catalogado como un número más de las estadísticas de accidentes. Muchas veces el sentimiento de impotencia lo hacía bufar maldiciones al darse cuenta que las víctimas solían ser los más inocentes. De pronto los gritos de angustia y dolor se dejaron de escuchar, dando paso a un tenso silencio en medio de las sirenas de las ambulancias. Cartwright se preocupó ante ese hecho, pues muchos padres no solían soportar el dolor ante la inminente pérdida y terminaban con sus vidas en ese momento. Sin embargo, lo que vio aparecer entre los escombros y el humo los sobrecogió. El hombre que hasta hace unos minutos lloraba desconsoladamente sobre el barro, ahora estaba de pie, avanzaba entre las cenizas y las ruinas, cargando entre sus brazos a la mujer que sin duda era la madre de la niña desaparecida. No sabía si lo que iba a hacer era lo correcto, pero si había una ínfima posibilidad de que las cosas fueran diferentes, él haría hasta lo imposible porque ese doloroso escenario cambiara. Se acercó hasta Terrence y de manera tranquila le habló. «Señor, déjeme ayudarlo con la señora. Se ha desmayado y necesita que los paramédicos la revisen. Además, sus manos están muy lastimadas como para que lleve ese peso».
No se preocupe por mis manos. La señora es mi responsabilidad y yo la llevaré hasta dejarla en un lugar seguro. Está bien, venga por acá. La ambulancia y los paramédicos están por este lado. Señor, necesito hablar con usted. Terence recostó a Candice en una de las camillas de la ambulancia. Preocupado por el válido semblante de la rubia, besó sus frías manos tratando de que recuperara la conciencia. Mientras uno de los paramédicos atendía a la mujer, el jefe de bomberos le habló al castaño de forma prudente. Señor, soy el mayor Cartwright, jefe de bomberos, y me imagino que usted es el padre de la nena desaparecida y la señora en la camilla es la madre. Así es, soy Terence Graham. En ese momento Terence no tenía cabeza para ocultar su paternidad y aunque estaba devastado por la situación de Sofía y Jimmy, necesitaba saber qué o quién había ocasionado tremendo desastre. Con la voz quebrada preguntó: «Mayor, ¿se sabe quién ocasionó el incendio?» «Todavía estamos levantando el informe para dárselo a la policía, pero hay fuertes indicios de que esto fue provocado y no un accidente. Ahora quiero que vea esto». Lo reconoce. En la mano de bomberos se encontraba el pequeño oso de Sofía, el cual estaba bastante maltrecho. «Sí», contestó él, «es de mi niña. Ella siempre lo llevaba consigo. ¿Dónde lo encontró?» «Lo encontramos en el jardín posterior. Quiero que se fije en algo. El muñeco no está quemado, así que hay alguna posibilidad de que los pequeños hayan huido del incendio. Pero no quiero que se hagan falsas ilusiones. Solo es una ínfima posibilidad porque la escalera interior colapsó. Nosotros seguiremos buscando entre los escombros porque es nuestro deber, pero prestaré especial atención al jardín posterior». El dolorido corazón del castaño encontró un remanso de paz al escuchar las palabras del bombero. Había una pequeña esperanza de que Sofía y Jimmy estuvieran vivos, y si era así, él agotaría todos los recursos para encontrarlos. «Por favor, mayor, haga todo lo que esté a su alcance. Si existe una ínfima posibilidad, pues que se busque. Y por favor, no deje de mantenerme informado». «No se preocupe, para eso estamos. Ahora usted vaya a que lo atiendan los paramédicos. Sus manos están muy lastimadas. Prácticamente están despellejadas por haber escarbado entre las cenizas calientes. Tenga presente que en este momento no se puede dar el lujo de enfermarse porque su mujer lo necesita entero y fuerte para buscar a su pequeña. Arriba ese espíritu, amigo, que su mujer será su fortaleza y usted la de ella». El castaño miró sus enrojecidas manos. En efecto, estaban seriamente lastimadas, casi en carne viva. Fue justo en ese momento en el que comenzó a sentir el ardor sobre su piel magullada. No obstante, aquellas palabras y la palmada sobre su hombro que le dio el mayor Cartwright fue ese aliciente que necesitaba para restituir su fortaleza y continuar. Muy lejos de aquel desastre, el panorama era totalmente opuesto. En un lujoso penthouse de la parte más exclusiva de Manhattan, Neil Ligan, en total estado de excitación, brindaba en soledad por su última gran jugada maestra. En medio de carcajadas socarronas, un vaso de whisky era alzado en señal de victoria. «Te lo dije, Graham. Yo siempre gano. Te dije que disfrutaras tus escaramuzas de alegría porque la victoria final sería mía. Y eso, mi estimado abogaducho, que esto recién empieza. Tu dolor continuará hasta que no te vuelvan a quedar ganas de poner tus sucias manos sobre lo que es mío». El líquido fue bebido en medio de un gozo que rayaba en lo espeluznante. De nueva cuenta, el hombre volvió a llenar el vaso con más whisky, pero antes de beberlo de golpe, colocó sobre la mesa de cristal
una fina línea de polvo blanco, el cual fue aspirada con avidez. Sus fosas nasales se llenaron del blanquecino polvo y una sonrisa deformada de total satisfacción apareció sobre su rostro. Omnibulado por el éxtasis que esa sustancia le causaba al organismo, volvió a arremeter en contra de su enemigo imaginario como si lo tuviera presente en ese mismo momento. ¿Y sabes qué es lo más cómico de todo esto, maldito inglés? Que todos, de una forma u otra, jugaron a mi favor. Por ejemplo, tenemos a la vieja gárgola, que sin reparos me dio la clave de acceso a la mansión. El mismo William, que se retiró temprano de la fiesta y por eso a esta hora debe estar chamuscado. La estúpida escolta de seguridad que dejó desprotegida la mansión y por último la bella y preciosa Candice que dejó a la mocosilla acompañada solamente de su fiel mucama. ¡Oh! Y como cereza del pastel, la muy tonta me firmó tu sentencia de muerte sin darse cuenta. Ahora ya me conoces, inglesito. A mí no me tiembla la mano para llevarme por delante a quien sea, con tal de conseguir lo que deseo. Y lo que yo quiero es toda la fortuna de los Arlight y a ese bizcochito de mujer llamado Candice. Por largo tiempo el hombre se colgó en su nube de victoria. Los vasos de licor llenaban su garganta como si no hubiera un mañana y el polvo era aspirado con delicia absoluta. Todo el mundo de Neil daba vueltas en medio de luces brillantes y escenas macabras hasta que el sonido de su celular lo sacó de su letargo. Mirando con satisfacción el número entrante, respondió: «Por fin llamas, Snake. Dime, ¿todo bien con la mocosita?» «Señor, lo que sucede es que hay un problema». El pelirrojo se enderezó de golpe. La voz dudosa de su compinche lo alertó. «¿Qué pasó?» Verá, jefe, hay algo que no contemplamos en el plan y pues no pudimos sacar a la niña como estaba previsto». «¿Qué carajos me estás diciendo? ¿Dejaron que la pequeña se quemara viva? ¿Acaso la niña está...?» «No, jefe, ella no se quemó, pero no sabemos dónde está. Lo que sucede es que ella alcanzó a huir con la ayuda de otro niño y de un perro, un enorme perro. ¿Qué? Mira, pedazo de estúpido, más te vale que me expliques cómo es que a unos experimentados delincuentes se les escapó un par de chiquillos ayudados por un perro». «Todo estaba marchando tal cual lo habíamos planeado, jefe. A todos los guardias los dormimos y tal como estaba planificado. Machete inició el fuego en la cocina para que pareciera un accidente, pero cuando entré en la habitación de la chiquilla, un hombre me atacó y luego se me vino encima ese enorme perro. Machete entró y el perro también lo atacó. Su brazo fue prácticamente destrozado por el ataque de ese animal». El hombre estaba sumamente furioso. No podía creer que su as bajo la manga se hubiera escapado. Sofía era la carta segura para que Candice, para tenerla bajo su control, pero ahora no sabía dónde diablos estaba la niña o si es que tal vez habría muerto en el incendio. Con un demonio. ¿Es que no pudieron dispararle a ese perro? «Jefe, es que ese condenado animal nos bordeó de manera furiosa. Luego apareció otro mocoso y nos golpeó con un palo y por último forcejeamos con el guardaespaldas que aún seguía con vida. Al desgraciado le disparamos y seguramente se quemó como su jefe. Pero cuando regresamos por los niños, estos ya habían huido por el balcón». «Carajo, banda de inútiles. Busquen a esos mocosos antes de que la policía los encuentre. Si ellos dan con los niños primero, la operación se va a la mierda». «Sí, jefe. Ya tengo a varios hombres rastreando el área. Más te vale que así sea, Snake, porque de lo contrario, yo mismo los refundo a todos ustedes en el maldito infierno». Luego de que la llamada terminara,
La furia mezclada con el alcohol que corría por su sangre explotaron como si fuera lava de volcán. Con toda su fuerza aventó el vaso que estaba en su mano hacia el piso, haciéndose añicos al instante. «¡Maldita sea!», farfulló. «Estoy rodeado de puros ineptos. Carajo, tendré que mover mis fichas de inmediato». La luz del nuevo día llegó. Sin embargo, el desasosiego ya se había apoderado de todos. Los Mackenzie acogieron a Candice en su mansión, pues debido al fuerte shock nervioso estaba medicada y dormía bajo el efecto de fuertes calmantes. Terrence había decidido permanecer a su lado todo el tiempo, y aunque sus manos estaban vendadas, buscaba la manera de consolarla, pues la mujer no dejaba de sollozar o mencionar el nombre de Sofía entre las nieblas de la inconsciencia. Neil Ligan había asumido el mando del corporativo, pues esa había sido la decisión de la Junta Extraordinaria debido al delicado estado emocional de la presidente. La noticia del atentado a la familia Arlight se convirtió en la comidilla de los círculos sociales y una exhaustiva búsqueda del posible culpable se emprendió por parte de la policía neoyorquina. La muerte del magnate Arlight y de su primogénita en manos de un terrible incendio era la portada amarillista que colmaban todos los diarios de la localidad. Al tercer día, los Mackenzie recibieron la visita de un detective del Departamento de Policía de Nueva York, al cual le habían asignado el caso del atentado en contra de los poderosos Arlight. «Buen día, señor Mackenzie. Soy el detective Tom Stevenson, designado por el departamento policial para encargarme del caso Arlight. Sé que la señora Candice se encuentra aquí y me gustaría hablar con ella». «Buen día, detective. Efectivamente, Candice está de huésped en mi casa, pero su estado de salud es algo delicado. Aún está medicada y difícilmente podrá darle una declaración coherente sobre lo ocurrido. Mi sobrino Terrence la está cuidando». Una fuerte voz se dejó escuchar en ese preciso instante mientras el detective hacía sus averiguaciones. «Buenas tardes, detective. Candice por el momento no está en condiciones de atenderlo, pero yo puedo contestar sus requerimientos si así usted lo dispone». «Señor Graham, qué bueno que usted está aquí. El mayor Cartwright me ha pasado el reporte del cuerpo de bomberos y me supo indicar que hablé de inmediato con el padre de la niña desaparecida. Esta situación para mí es bastante confusa porque tengo entendido que el padre de la niña está entre las víctimas del flagelo. ¿Me podría aclarar el panorama?» «Detective, le pediré la mayor discreción posible con la información que le daré». «Ok, no tengo problemas con eso, pero necesito saber la verdad para llegar al fondo de todo esto. Yo soy el verdadero padre de Sofía, y esto era algo que William Arlight sabía de antemano. No obstante, le vuelvo a solicitar que esto sea tratado con las reservas del caso. No necesito que el cotilleo social destroce el apellido Arlight, mucho menos la imagen de Candice». «Bueno, entonces es usted con quien debo tratar. El mayor Cartwright me ha informado que entre las víctimas del flagelo no están los niños, pero la situación de ellos sigue siendo delicada». Ante aquella noticia, el llanto de Terrence no se hizo esperar. Saber que los niños no estaban muertos era esa energía vital que necesitaba para seguir. No obstante, el investigador hablaba de una situación delicada. ¿A qué se refería? «¿Están vivos? Dios, están vivos, vivos». «Sí, señor Graham, es lo más probable, pero tenemos serias sospechas de que todo fue planificado y el incendio fue para ocultar las huellas de un posible secuestro o de una venganza». «¿Secuestro? ¿Venganza? ¿De qué habla? ¿Quién sería tan desalmado para vengarse de esa manera? Son niños, carajo. Mire, hay gente tan desgraciada que ni siquiera la súplica de un niño lo conmueve. Por eso debemos movernos rápido y con cautela. Mis sospechas se basan en varios aspectos.
La noche del flagelo, unos empleados huyeron ante las primeras alarmas de fuego. Otros murieron. Pero hubo un guardaespaldas que se quedó hasta lo último y está vivo, con algunas quemaduras serias, pero sigue vivo. Lo encontramos en la planta baja y lo curioso es que tiene señas de golpes y disparos en varias partes del cuerpo. Eso significa que el hombre luchó con uno o varios maleantes. En los jardines posteriores encontramos no solamente el osito de la niña, también encontramos pequeños pedazos de prenda de vestir enredados entre los rosales. Esto significa que huyeron o se estaban escondiendo. ¿Sabe si alguien más los protegía? Bueno, esa noche quedaron a cargo de la niñera, que es Dorothy, y muy probablemente mi perro Duque debió estar con ellos en la habitación. Duque era de raza San Bernardo y muy protector con Sofía. «Bingo», fue la expresión de alegría del inspector. No hay nada que ponga más nervioso a un delincuente que un enorme perro enseñándole los filosos dientes. Eso explica los disparos al guardaespaldas, que muy probablemente luchó para protegerlos. Ahora las probabilidades de que los niños hayan huido con ayuda de esta persona y del perro son muy altas, porque no existe ningún reporte de algún animal quemado en el incendio. Gracias, inspector. No sabe lo que sus palabras le hacen a mi alma. Si necesita colaboración extra, no dude en pedírmela. Lo sé, señor Graham. Solo le pido que maneje mi teoría de la venganza de manera muy hermética. No queremos poner sobre aviso al desgraciado que cometió esa barbarie. Para todos se dará la noticia que fue un accidente en la cocina y que los niños posiblemente están entre las víctimas del incendio. Está bien, cuente conmigo, inspector. Una última pregunta. ¿Cuál es el nombre del guardaespaldas sobreviviente? Déjeme ver. Se llama George Villiers. George. ¿Lo conoce? Terry estaba confundido. No podía creer que George hubiera preferido salvar a los niños en lugar de escapar del incendio con su jefe William. No sabía el motivo de esa decisión, pero se lo agradecería infinitamente por el resto de su vida. Sí, el señor Villiers era la mano derecha de William Arlight. Prácticamente era su sombra. Pues todo apunta a que el hombre decidió pelear por la vida de su hija y por la del otro niño, porque lamentablemente William Arlight consta en la lista de las víctimas mortales. Su cuerpo quedó irreconocible. ¿La señora Candice ya sabe o tiene idea de algo? No. Estamos esperando que se sienta un poco más fortalecida para darle la noticia. Hágalo con mucha cautela. Honestamente, la señora necesitará de todo el apoyo posible. Los empleados que se salvaron siguen delicados de salud y tengo entendido que la matriarca ha caído en un estado de shock profundo al enterarse de la muerte de su único hijo. En fin, apenas tenga mayor información, me comunicaré con usted. A pesar de la desgracia vivida, la esperanza volvió a los corazones de la familia Mackenzie. Sus rostros apagados renacieron cuando se enteraron de la posibilidad de que los niños estuvieran vivos. Las ojeras que marcaban los rostros de Candice y Terence eran la clara señal de sus largas noches en vela y congoja. Sin embargo, esas marcas de dolor quedaron opacadas por las nacientes lágrimas de felicidad que comenzaron a emanar de sus ojos. El tenue rayo de alegría que se vivía en ese momento en la mansión Mackenzie era ajena al mundo exterior, pues para el resto de la sociedad la noticia del trágico accidente donde murieron 2 niños llenaban de pesar a los ávidos lectores de la prensa. Aunque habían pasado ya 3 días del incendio, no había transeúnte que no se detuviera en un puesto de periódicos a leer sobre aquella triste noticia.
sucede, señor García? ¿Por qué trae esa cara de pena? Ay, hermana María, a veces uno no comprende los designios de nuestro Dios. ¿Recuerda que le platiqué sobre ese enorme incendio que vi por las afueras mientras traía el camión con las donaciones para el convento? Pues sí. ¿Y qué pasó? Vamos, hombre, no me asuste. Resulta que lo que se quemó fue una casotota de unos ricachones, allá en los Hamptons. Usted sabe, hermana, que el dinero no es problema para ellos, pero lo que sí duele es que se hayan muerto varias personas, entre ellas 2 chamacos. ¿Se da cuenta, madrecita, que nadie tiene la vida comprada ni dinero que pague para no sufrir? En este momento los ricachones están en su mansión y yo, el viejo Venancio García, estoy en mi cuartito, pero ambos con el mismo dolor de haber perdido a nuestros seres queridos de forma tan dolorosa. Señor García, usted sabe que sobre los designios de Dios no está nadie. Solo hay que saberlo aceptar con valor y fortaleza. Usted y yo debemos de rezar para que Dios llene de resignación los corazones de esos pobres padres que seguramente deben estar destrozados por su pérdida. Eso estaba haciendo, hermana María, pero la hermana Gray me pilló en la capilla con los zapatos sucios y me sacó de las orejas. En fin, usted está más cerca del Señor. Rece por el alma de esos 2 angelitos. Eso haré, señor García, no se preocupe. Otra cosa, prepare las trampas para los roedores de mayor tamaño. Van 2 noches que la cocina amanece revuelta y es probable que se hayan metido algunos mapaches. La hermana Margaret no hace otra cosa que refunfuñar porque se han comido todas sus natillas. ¡Oh! Y tenga cuidado con ese perro callejero que trajo. Es demasiado grande como para que pase desapercibido por la hermana Gray. Ay, madre, no tuve corazón para dejarlo en la carretera medio chamuscado y a punto de morir. De milagrito está vivo. Una vez que esté totalmente curado, yo mismo me encargaré de encontrarle una familia que lo adopte. Eso espero. Si necesita medicinas para el pobre animal, vaya a enfermería y dígales que va de mi parte. Solo no les mencione que son para un perro. Luego van con el chisme a la superiora y seremos 2 los castigados, con el rezo de 5 rosarios de rodillas ante el altar. Sí, madrecita. El manto de la noche cayó sobre el silencioso convento del Sagrado Corazón de Jesús. Don Venancio García, un hombre de cabellos grises y grueso bigote que rondaba los 70 años de edad, hacía sus rondas nocturnas como de costumbre, pero esa noche un peculiar sonido que provenía de la cocina llamó su atención. «Ándale, creo que te atrapé a esos mendigos mapaches comelones de natillas». El señor García estaba listo con su escoba y su morral para atrapar a los supuestos mapaches. En medio de la oscuridad pudo ver cómo una pequeña sombra se escurría por los estantes de la cocina. Caminando de puntillas se acercó hasta la sombra agazapada y sin más preámbulo lo orilló a que cayera en su trampa. Al principio pensó que el animal se había capturado era un zorro, pues era muy grande para ser un mapache. Su sorpresa fue enorme cuando acercó su linterna y pudo distinguir a un chiquillo pelirrojo enredado en las amarras de su trampa. «Chamaco canijo, ¿qué demonios haces aquí? Estuve a punto de agarrarte por el cogote y meterte en el morral». Lo siento, solo busco comida para mi hermanita, le duele la panza y ya no sé qué más darle». «¿Hermanita, dices? Pues, ¿dónde rayos están escondidas ustedes 2? «En el cuarto viejo que está allá afuera, pero por favor no diga nada, no nos delate». Los ojitos tristes y súplicas del pequeño pecoso de cabellos rojizos hicieron mella en el corazón del hombre que en ese momento rascaba su cabeza pensando en el dilema que se estaba metiendo. «Ay, que Dios me ampare. Déjame soltarte de la trampa y vamos a ver a tu hermana». «Gracias, señor García. Soy el señor García. Ahora vamos, que ese cuarto es demasiado sucio para que estén metidos ahí 2 niños». García se quedó perplejo cuando vio a la pequeña intrusa. Pensó que el otro huésped sería un niño ya grande, un compinche del que había caído en la trampa,
pero nunca imaginó que sería una niña tan pequeña. Ave María Purísima, pero si eres una chiquitina, apenas si se te ven los ojitos. El hombre agarró a la niña en brazos, tomó al otro niño de la mano y se los llevó para su pequeño cuarto. El estado de los niños era muy penoso, sus caras estaban llenas de barro y sus ropas estaban todas deshilachadas. Literalmente parecían dos esperpentos salidos de una chimenea. Con infinita paciencia mojó una toalla y limpió a los rostros pequeños y sus manos, pero el estado de la niña le preocupó sobremanera. «Oye, chamaco, ¿qué dijiste que le duele a tu hermana?» «Creo que la barriga. Teníamos mucha hambre y esas natillas estaban muy ricas, pero a ella le han caído mal. Además está tosiendo demasiado. Creo que también le duele mucho su pecho. Señor, por favor, no deje que algo malo le pase a mi hermanita, por favor. Cuando ella tose mucho, se la llevan». «¿Pero qué dices, criatura? ¿A dónde se la llevan cuando tose mucho?» «Al hospital. Y ella ha pasado tosiendo mucho estos días». Continuará.